El gran momento. Tenemos aquí a Anaír y Simón. 23 horas, esto es ya como llegar a un after cuando abren la persiana. Y salen los zombies, pues somos los zombies. ¿Qué tal estáis? Muy bien, volver a Malasaña. Ahora mismo es como volver a Malasaña. Pau y yo somos los malasañeros. Hemos llegado aquí en plan de hola, Anaíris. Ay, qué mal. ¿Qué tal todo, Anaíris? ¿Cómo estás? Pues muy bien. He dormido más que vosotros, aunque tengo un chaval de 2 meses, seguro. Bueno, yo tengo a Pau, tiene 25 años, pero bueno. Estoy encantada de que me hayáis invitado y de... Ya conmigo cerráis, ¿no? O sea, estáis deseando despacharme y... Hemos dejado de plato final, en plan de acto central. Sí, de cierre. Está, vamos. Pues encantada de estar con vosotros. La gente está encantada, ¿eh? Yo para la gente que no te conozca, que ha habido un montón de gente diciendo, no sé quién es, pero habla todo el mundo de ella, en plan de que tu nombre sí le conocían. Anaíris Simón es la autora de este pedazo de libro, Feria, tengo el de la segunda edición. Y la verdad es que me encantó. El otro día hice una reseña que, bueno, hablando me dijo ella que se pensaba que no me había gustado el libro. Es que te lo mandé en Navidad. Claro, yo en Navidad, cuando nadie hablaba de mí ni leche, y yo decía, pues chicos, yo le decía a París, no le habrá gustado. Y hace reseñas de un montón de libros, pues no le habrá gustado. Y él, yo creo que, no sé si te dijo algo, ¿no? Pero se lo decía. No. O sea, que tenía una lista, tengo una lista. Soy una persona de verdad que no tengo un minuto, pero bueno, saqué tiempo y me lo leí en un día. O sea, me encantó, de verdad. Me trajo un montón de recuerdos de... Yo soy más mayor que tú, pero bueno, muchas de las cosas que cuentas son de nuestra quinta, ¿no? Son de nuestra generación. Una de las cosas que me llamó la atención, que bueno, es un poco lo que da el nombre al libro, es el tema de las ferias, ¿no? Que las ferias de antes no son como las de ahora. Yo, de hecho, el otro día me crucé aquí en Leganés, en el casco, se ponen unos gitanos con lo típico del organillo y demás. Y siempre que paso me acuerdo de lo que dices en el libro, ¿no? De que ya los animales no están, de que es distinto, de no sé qué. Cuando yo era pequeño iban con la cabra, que todo el mundo sabe la típica. Es que yo también he visto la cabra. A mí aquí también se ponen los sábados, pero se ponen sin cabra, pero yo también he visto la cabra. Eso se ha perdido, ya la cabra no está. Entonces, Pau no conoce de la cabra. Yo no sé de qué estáis hablando vosotros dos. Pau es más joven. Pero la verdad es que muchas de las anécdotas que cuentas, bueno, para mí son recuerdos increíbles. Bueno, tú eres más joven y no sé yo si habrás llegado al tema del internet este que sonaba y solo te podías conectar a partir de las 6. No, pero al del teléfono sí, al de que si te llamaban no... Ese. No te podías, bueno. Sí, eso sí he llegado. Y a que mi padre de castigo se llevaba el router al coche. Claro, ahora eso te pones a compartir datos con el móvil, pero de castigo se llevaba el router al coche y me dejaba sin el fotolog y sin todas esas cosas. Yo llegué a tener fotolog, ¿eh? Hay muchas cosas que cuentas que son como de la vida anterior, ¿no? A todo esto. Y la gente lo tiene como si fuera una vida de mierda. Y es que yo miro para atrás y sobre todo leyendo tu libro y dices, pues yo hay cosas que las echo de menos, de verdad. El tema de la adicción a las redes, todo esto, lo que transmites en el libro es increíble. O sea, a mí me emocionó bastante y me recordó mucho a mi infancia. En ese sentido, la verdad... Te van a decir nostálgico, Roberto. Bueno, me da igual. Me han dicho de todo, Anaíris. Ya, eso es lo menos, ¿no? Lo menos sí, nostálgico queda como suave. Ay, madre. Y luego hay cosas que dices que quería compartir un poco y que hablaras un poco sobre ello, que a mí me han llamado capítulos que me he reído mucho, o sea, me he reído muchísimo, pero a la vez digo, ¿qué razón tiene? ¿No? Lo dices en plan con desparpajo y en plan gracioso y me encanta. Por ejemplo, en los capítulos de lo femenino, ¿no? Y lo masculino. O sea, por ejemplo, cuando hablas de la masculinidad, que además, bueno, si quieres te dejo que lo digas tú, que hablas del Fari, el hombre blandengue y todo eso. Sí. Se han metido mucho conmigo por transcribir el discurso del Fari también de YouTube. Es un discurso que está transcrito literal. No, yo me daba cuenta en ese... Claro, con el libro es gracioso porque han acabado ocurriendo cosas que yo digo en el libro que ocurren. O sea, yo hablo, por ejemplo, de que si en ese capítulo, ¿no? De lo que hablo es de que si todo es fascismo, nada no lo es en realidad. O sea, hablo de nuestros padres, de la que se ha convenido en llamar masculinidad tóxica, de la patologización, ¿no? De todo lo asociado a lo masculino, y lo que digo al final es que si toda mujer era fascista, porque al final todos nuestros padres lo eran, ¿no? O sea, si todas mujeres eran fascistas, en un capítulo es un
poema maravilloso de Silvia Plath que le dedica a su padre, que también me han sacado la frase de Marras, y a mí me hace mucha gracia además, porque cuando el día de las escritoras, ay, Silvia Plath, no sé qué, pero Silvia Plath ha escrito esto y como no, si lo saco yo, como no nos gusta tal, pero de lo que hablo es eso, si todo es fascismo al final nada lo es, de la banalización de ese término, y acaba ocurriendo que a mí me han llamado eso, ¿no? Entonces, al final estaba lleno como de profecías autocumplidas. Y sí, de lo que hablo, además yo crecí en una familia o sea, mi padre fue el que cuidó a mi hermano o sea, muy deconstruida sin lo que ahora se ha convenido en llamar también deconstruida, ¿no? Pero sin hostia, sin hacer teorías y sin hacer leches. O sea, mi padre cocinaba porque cocina mejor que mi madre se iba por las tardes al gimnasio y mi padre se quedaba conmigo, con mi hermano, porque a mi padre le flipan los niños y disfrutaba un montón, fue él quien dejó de trabajar. En casa, y esto yo creo que ocurre en muchas casas españolas, ¿no? Sobre todo herederas de los campesinos, de la España rural, que es, en casa era mi abuelo quien cocinaba, no era mi abuela. O sea, porque él estaba acostumbrado a cocinar en su campo y tal y cual. Entonces, de lo que hablo en ese capítulo es un poco de eso, ¿no? De la patologización que se ha hecho de la masculinidad, que a mí me parece muy peligrosa, ¿no? Porque queremos despatologizar muchas cosas, pero vamos patologizando otras, ¿no? O sea, a mí estos chistes que se hacen de Manolo, hazte la cena tú solo y todo eso me parecen como Bertinia Arévalo, pero al revés, ¿no? O sea, sí, son el equivalente a Bertinia, y yo creo que lo veremos como una barbaridad dentro de X años, ¿no? Y que se mirará a quien hace ese tipo de humor con los ojos que hoy miramos a, pues eso, a Arévalo, ¿no? Sobre lo femenino, claro, porque tú hablas de eso en un capítulo, pero para mí, yo que me gustó mucho el libro, yo vi que había una transversalidad en todo el libro sobre lo femenino, o sea, no solo en ese capítulo, y sobre todo en la figura de tus abuelas, de las dos, y de tu madre, yo creo que la que más, ¿no? Sí. Y además, la descripción que haces de tu madre es desde mi punto de vista, de típica mujer echada para adelante de verdad, no como las empoderadas de ahora, en plan las empoderadas, sino de empoderada de verdad, o sea, de real. Sí, que lo es. Y me llamó la atención, ¿eh? O sea, me dan ganas de conocer a tu madre, a ver si... Es la leche. Mi madre es para hacerle aparte además te vio en un debate y decía, pues yo si se presentan a las elecciones yo los voto. Te vio en un debate en vida. Y lo decía ella. Claro, si es que lo femenino, me decía mi editor de Valls, Gonzalo Rená, cuando lo terminó de leer, me decía, es que tengo la sensación de que es un libro que habla sobre tu manera de ser mujer en el mundo, ¿no? Y cómo ha evolucionado, porque yo hablo realmente de estar viviendo esta vida de la portada del New Yorker que tanto se comentó, con los lexatines, los gatos, ¿sabéis cuál os digo? Sí. La portada del New Yorker, de estar viviendo eso, ¿no? Viviendo en Espíritu Santo, en Malasaña, con mis compis de piso, trabajando en Valls, a decir, coño, pues es que igual el relato que me han vendido de lo que debo ser y de lo que debo ser como mujer, ¿no? Porque en este caso es lo que soy, no es lo que me llena, ¿no? O de repente me di cuenta de decir, es que no es esto a lo que quiero dedicar mi vida. Tampoco quiero dedicarla, como ahora me dicen, a cuidar a 10 hijos únicamente y a volver a tener la vida de mi abuela. Pero sí que hablo de ese momento y, coño, como en tanto que mujer, pues lo cuento como mujer. Y también me doy cuenta mucho de la condescendencia con la que he mirado a mis abuelas, por ejemplo. Y mi madre sí que es una chapalante y no encaja mucho en el arquetipo de madre, que eso a mí me jodía un montón de pequeña, ¿no? Yo decía, coño, mi madre no es igual de pesada que las otras madres, y en cierto sentido mi madre también estaba subvirtiendo, ¿no? Esa feminidad y esa manera de ser madre, sí, dejándose de hostias, sin escribir artículos en CTXT y miras a la realidad, ¿no? Y te das cuenta de que es mucho más rica y mucho más compleja, ¿no? De lo que la queremos reducir, y que muchos de los cambios que se quieren propiciar, pues ya están de manera orgánica, ¿no? En la sociedad, y ahora es eso. O sea, lo que veo cuando miro a mi familia muchas veces son artículos de CTXT hechos carne y mucho mejores, ¿no? que esos artículos o que esas teorías. Sobre el tema de la mujer y de la feminidad, quiero decir una cosa más, para que también hables de ello. Es un tema que se te critica bastante, aunque luego hablaré también, con el tema de lo femenino y la maternidad, ¿no? De que la gente ya, tener hijos es como algo ya malo prácticamente, y querer tener una familia es, no sé, te convierte en fascista, ¿no? Mágicamente. Eso tiene un artículo Alberto Olmos que es que eres un padre de familia y en realidad, ¿cómo? Lo voy a buscar, espera. Sigue hablando.
Yo de verdad, yo con todo este tema, a mí me dan ganas de casarme y tener hijos, te lo digo, o sea, tal cual. Dice, tener hijos es franquista, morir en tu cuarto solo, en tu cuarto de baño solo es guay. Alberto Olmos es una persona normal, de izquierda, ¿sabes? Fino, Total. ¿Qué más te iba a decir? El motivo que alguien tan joven como tú escriba un libro autobiográfico ya tan pronto, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que te llamó a decir, me pongo ya a hacerlo? Es que mi padre me lo decía esto siempre, me decía, como él no sabía lo que yo estaba escribiendo y me decía, sí, hombre, con menos de 30 años te vas a poner a escribir tus memorias, es una soberbia, que a quién coño le va a interesar eso, pero en realidad no iba a ser eso. O sea, en principio iba a ser solo la historia de la parte feriante de mi familia, ¿no? Porque yo escribo un artículo en Vice que se hace medio viral porque es una vida pues, muy pintoresca, ¿no? Y sobre todo en los 80 y 90, ahora quizá no tanto porque tiene muchas más facilidades. Pero en medio se muere mi abuela paterna, que no era de los feriantes, y se muere mi tío, que también cuento todo eso ahí, ¿no? Y hablando con mi editora, que es una mujer maravillosa, también es una chapalante, que se deja de tonterías, me decía, pero esto lo tienes que contar también. Y yo decía, joder, pero ¿a quién narices le va a interesar eso? Pues la muerte de mi tío, que es en circunstancias además por una tontería, ¿no? O ¿a quién le va a interesar todo esto? Pero empiezo a escribir pues pequeños relatos y decido echar para adelante. Al principio decía eso, ¿no? La eterna pregunta de quién se va a sentir identificado con esto. Y yo creo que eso era algo que partía al final del ego, ¿no? Que te das cuenta de que tu vida, de que eres un peatón del GTA, ahora le damos mucho valor a la diferencia, ¿no? A ser diferente, a ser único. Pero luego te das cuenta de que tu vida es muchas vidas y gracias a Dios, y por eso estamos tan individuados que tendemos a pensar que nuestra historia es exclusiva y súper especial. Y lo escribo y mi editora me impulsa a escribirlo y me doy cuenta de que no, de que mi tío es muchos tíos, mi abuelo es muchos abuelos y de que también esto me lo dicen, ¿no? Cuando digo esta semana de atrás que puse en Twitter, mis padres con 30 años tenían el pellizquito de la casa pagado porque me critican mucho y siempre me dicen, estabas echando de menos el chándal de táctil y la heroína, no sé qué, los tiempos del pelotazo inmobiliario. Es como, no, tío. Y me decía Elizabeth Duval, además me decía, y más gente me decía, pero estos son, es que estás poniendo ejemplos, ¿no? Yo creo que nos hemos individuado tanto que no creemos que la norma exista. Y mi familia, por H o por B, es muy normal. O sea, puede ser representativa de la historia de España en los últimos, es como la norma, ¿no? Clase obrera, mi padre funcionario, mi madre no, se separaron, o sea, como algo bastante tipo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de las circunstancias o de las condiciones materiales socioeconómicas de mi familia, coño, pues es que son las de la mayoría de familias españolas y por eso se puede, yo creo que por eso lo hice, ¿no? Y por eso también tanta gente se ha sentido identificada, porque la circunstancia familiar, el irse a Madrid, ¿no? De mis padres, el salir del pueblo, y luego yo que vaya a estudiar a la universidad y sea la primera universitaria de mi familia, es lo que ha ocurrido con, yo diría que la mayoría de familias españolas de clase obrera, ¿no? Hay una cuestión que me llamó mucho la atención del libro también, porque yo no he vivido en Malasaña como tal, pero he trabajado allí durante 7 años. De jueves a domingo mínimo, cuando menos, entonces he vivido mucho, ¿no? Mucho en Malasaña y bueno, cuando trabajas ahí, vives ahí, esa culturilla que hay muy moderna, ¿no? Muy posmoderna allí, muchas cosas que describes en el libro, ¿no? De típica persona que vive en tribunal, hace no sé qué con 20, con 30, con 40 y ya tiene su vida hecha un Cristo y ya no... Y me llama la atención que, claro, porque yo salí con mucho rechazo a todo eso. Yo en esa época me tatué mucho, o sea, bueno, lo típico. Pero luego, cuando terminé eso, fue un alivio para mí. O sea, yo dije, esta vida es una mierda, yo no quiero esto. O sea, yo quiero otra cosa distinta, ¿no? Y claro, cuando he leído tu libro, he visto y he dicho, ella se lo ha tomado aún más en serio que yo. Salir de ahí. Porque yo vivía, tú no vivías, pero yo estaba ahí full time. Y se rebota de ahí de esa manera y cambia tan radicalmente porque eso te absorbe. O sea, de verdad, Malasaña es como algo envolvente que no te deja ni respirar. Y me encantó leerlo, y ver como el cambio, ¿no? Que también tuviste tú. Sí. Y quería contaros un poco eso, cómo se produjo ese cambio. A mí mis amigas también siempre me lo decían, porque yo llevaba mucho tiempo diciendo que me quería ir de Madrid. Y me decían, pero si es que tu problema no es Madrid, tu problema es que vives en Malasaña. Y aparte, yo trabajaba en una revista de tendencias que es como la más moderna y la más de todas. O sea, estaba
ahí en el trabajo, y estaba ahí cuando salía del trabajo casi, ¿no? Porque El País era una revista escrita un poco, y Vais a España era distinta, ¿no? Y yo creo que hicimos cosas muy chulas y que el editor que había en el último tiempo era maravilloso. Pero sí, probablemente sea un poco por meterte tanto ahí, ¿no? Que, claro, también en mi historia particular, no todo el mundo vive en Malasaña y acaba hasta las narices de que parezca la Fashion Week. Yo cuando iba a por el pan es eso, salías ahí y te pensabas que eso... Y yo creo que fue un detonante grande que yo dejé de beber. Como un año antes de escribir el libro, un año y pico, decidí hacerme astemia y dije, tío, estoy hasta las narices de... que eso no lo cuento en el libro, por ejemplo. La parte de Malasaña, de hecho, no la cuento, se intuye un poco ahí y tal, pero... Y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo eso? Pues estando en casa de botellón hasta las 1000 al día siguiente de resaca y desperdiciando mi tiempo. Yo creo que es un detonante grande ese. Cuando dejo de beber digo, ¿qué coño hago viviendo aquí? Si ya no tengo que volver de los... O sea, ya es carísimo. Cuando salgo los domingos huele a meao. Antes me hacía medio gracia porque... yo también participaba de eso, ¿no? Y salía de fiesta, pero ni siquiera me hace gracia. Entonces yo creo que eso es también determinante, se juntan ahí una serie de factores y este tiene que ver, ¿no? En mi desencanto con Malasaña, en mi desencanto con la vida que yo estaba llevando, tiene que ver, yo creo, hacerme... Tampoco yo me ponía como la moñoña y bebía todos los días, que bebía lo que se considera normal. A raíz de dejarlo te das cuenta que lo que se considera normal no es normal realmente, ¿no? Es que todas las relaciones estén mediadas por el alcohol y quedar un martes y echarte 3 cañas. Y claro, cuando lo dejas dices, hostia, es que igual no es normal, ¿no? Lo que se considera. Hay otra cuestión que me llamó la atención, sobre todo antes de leerlo, con las críticas y demás, las críticas, ya sabes, en el cual, pues, además de una envidia muy mala, porque de verdad es lo típico de hay una envidia muy mala ahí en el núcleo de todas estas críticas, pero yo he visto mucha gente que se ha leído el libro, ha estado buscando, y ha buscado 2 cosas en 220 hojas, sí. Las ha sacado totalmente de contexto y te ha puesto como si fueras lo peor, ¿no? Y claro, es que la gente parece que no se da cuenta de que tú estás contando desde una visión muy sencilla, humilde, real, cómo ha sido tu vida. Es decir, si tú coges realmente, yo ahora mismo escribo un libro de estos y cuento de verdad mi vida, va a haber gente que va a subrayar cosas en plan de... Claro, porque todo el mundo en su vida tiene pues historietas, cosas, y en general pues se puede ver mal, pero es que es un libro, yo por ejemplo con el tema de la política, ha citado a no sé quién, o ha hecho no sé qué, y es como, tío, y se tira hablando de Marx no sé qué, del otro y de lo que le dé la gana, es su vida. Es decir, está contando su vida, no está escribiendo un libro de cómo tienes que ser políticamente en la vida, ¿no? Está contando su vida. Y descontextualizar, ¿no? Descontextualizar. Y yo le tenía mucho miedo. En una de las primeras entrevistas que me hicieron, yo dije, pues claro que tengo miedo, que cojan un trocito y con que cojas el trocito justo en el que menciono a no sé quién y no sé cuál, hablan mucho. Yo cuento que la punky de mi clase, que es que ahora vivo en Aranjuez, entonces tiene un bar aquí al lado y la quiero un montón y me encuentro con ella, me ponía Primavera de estirpe imperial. Tío, pues a lo mejor habría estado mejor no contarlo, pero que era así. Es que, y me ponía uno, pues sí, hombre, esta no tiene ni puta idea si se piensa que los punkis que escuchan hoy escuchan Estirpe Imperial. No tiene ni puta idea tú si no sabes que lo hacen muchísimo y muchas veces dicen, esta canción está guapa, ojalá lo hubiesen escrito los míos, que era lo que me decía esa chavala con 13 años, ¿no? Entonces, igual está mejor no contar ciertas realidades, ¿no? Pero es que, chico, pues es que era así, me podía haber callado la boca, haber atendido la pureza ideológica de la izquierda y haber dicho, no, yo... Es que me encantaba Mago de Oz en la macrodiscoteca, ¿sabes? ¿Y cómo saben qué canción es? ¿Cómo saben qué canción es? Sí, para criticarte. Ya, también. Ya, total. No, luego es muy gracioso eso, que todo el mundo se sabe esa canción y es como, tío, un lugar casi común, pero sí, el sacar de contexto pero bueno, es que todo lo podemos hacer también con todo el mundo, ¿no? Y yo creo que se hace mucho en Twitter, sobre todo, que es una red social que se dedica a trocear la realidad, pues es normal al final que nuestras cabezas funcionen cada vez más como troceadoras de realidades y sacar de contexto y decir esto es tal porque me interesa a mí, ¿no? Y esto es cual porque me interesa a mí. Yo creo que la lógica que opera
al final afecta a más ámbitos, ¿no? Pero sí, muchas de las críticas se han basado en eso. Maestre, tu amigo Maestre, que le quieres un montón, dijo hace meses, dijo hace meses, voy a demostrar, dijo, a ver cómo os quedáis cuando os deis cuenta de que sus obras, cuando yo demuestre, dio a entender que lo iba a demostrar, están basadas en las de José Antonio. Yo no he ido a José Antonio en mi puta vida. O sea, no tendría ningún problema en decirlo, pero es que no ha sido así. Pero todavía estamos esperando a que lo demuestre. Yo sí, y además el que he traído de la radio, Santiago Fontella, me ha prometido regalármelas en físico. O sea, encima las he conseguido en físico. Está Antonio Maestre así, atento a todo lo que pasa aquí. De verdad, mira, la gente, me lo dijiste tú, en plan, que te dijo alguien, ¿cómo te defiende Roberto Vaquero? En plan, vehemente. Sí. Pero porque me dio una rabia que un tío que no se sabe el nombre de Ramiro Ledesma que critique por poner no sé qué encima, que lo que explicas es una oda a Castilla-La Mancha, Castilla. Es que además la gente, por eso me escribió un usuario de Instagram anónimo, muy de izquierda, sería el muchacho y se pensaría que estaba haciendo una labor social, me dice, me ha encantado tu libro, lo que me chirrías la mención a Ramiro Ledesma. Es un libro que escribe Ledesma Ramos con 18 años, creo que es, hablando sobre el Quijote. Hablando sobre la juventud y el Quijote, o sea, no es una obra política, no es tal. Y si yo en esa, que además es una carta a mi hijo, que en ese momento no tengo, en ese momento no tengo, le escribo pues sobre eso, que le voy a contar, como mi pueblo está en medio de La Mancha, ¿no? En Ciudad Real, y menciono a Ledesma Ramos por el Quijote. Pero es que además, esos libros, justo esos dos, porque este es el segundo, creo, ¿no? No, el primero. Sí, súper jovencito. Es el primero, no es de política. Pues eso es lo que le explico a este chaval, eso es lo que deberían saber por ahí cualquier. Pero bueno, también es uno de sus libros más desconocidos, ¿no? Yo creo, y todo el mundo se piensa que, no sé. Es una pena también, ¿no? Que no podamos, es una pena y así les luce el pelo también. Si no puedes leer a quien no piensa como tú y si no lo lees precisamente para estudiarlo y para saber de qué va la vaina, pues así. Yo creo que tiene mucho que ver también con lo que has comentado de este fenómeno de Twitter y redes sociales, de que la gente va a trozos, pero no porque piensen distinto, sino porque consumen ideas como si fueran modas del día a día, de ahora estoy aquí, ahora estoy allá, y es muy efímero. O sea, les pones un libro delante y claro, si hay una profundidad, si hay algo que valorar, ellos van a valorar todo lo superficial que les permite seguir en ese bucle continuo de aparentar y de yo soy de esto y no de esto. O sea, es ridículo. Yo soy muy madrileño, siempre me he sentido así, pero siempre me he sentido muy castellano también. Y es mi cultura también, como parte de la española, pero es mi cultura también la castellana. Y claro, toda la descripción que haces sobre todo de La Mancha, pero es de Castilla en realidad. Todo esto que haces es tan bonito. La parte esa final de lo del Quijote, cuando hablo de lo de los molinos y todo eso, que a lo mejor hay gente que no lo aprecia en plan de, ahora que me está contando. Pero claro, es que yo que me siento de eso, pues claro, pues para mí ha sido súper bonito. O sea, fue emotivo. Además, yo terminé de leerlo y dije, qué bonito, joder. Me voy a hacer reseña, videoreseña, me la voy a traer a un vídeo, o sea, esto es genial. Muchas gracias. A mí lo que más ilusión me hace... Estoy a punto de escribir a Antonio Maestre en plan de, ¿qué dices tú? Es cuando le gustan los abueletes, tío. Digo, joder, al final... hablo de una caída del caballo que tiene mucho que ver con nuestra generación, como decías antes, ¿no? Con decir, joder, pues a qué estoy dedicando mi vida, ¿no? Y con mirar a lo que estaba dejando de lado, pero lo que más ilusión me hace, que me escribía el otro día, me lo ponía en stories una chica que se lo lee gente de 90 años, que obviamente cuando hablo de Bad Bunny, pues dirá, pues esto no lo entiendo porque no lo tengo que entender, pero cuando les gusta a esa gente digo, joder, qué bien, ¿no? O sea, ha merecido la pena escribir esto y yo creo que es por esa parte, ¿no? Que tiene de hablar y de hablar también en el lenguaje de la gente, ¿no? Y de cómo habla mi abuelo y escribir para que me entienda mi abuelo y no para que me entiendan 4 académicos, ¿no? Y hacer casi un paper, un libro que parece un paper y lucirme muchísimo y engolar todo mucho. O sea, yo creo que lo que más ilusión me hace es eso también, cuando me leen viejos y lo entienden y se ven reconocidos y dicen, coño, pues esta es mi tierra, ¿no? O esta es lo que yo hacía de pequeño o así eran las cosas. El respeto, bueno, hablas mucho de tradición, de cultura, de muchas cosas, pero el tema del respeto a los mayores también, yo creo que es un valor muy importante que casi nadie trata ya en ningún sitio. Ya es como puto boomer, no sé qué, no sé cuánto, de los viejos y no sé qué. El respeto a los mayores es otra cosa muy bonita de tu libro. De que a mí, cuando hablas de tus abuelos, de lo que hacen, de lo que no, de la anécdota del árbol, por ejemplo, no me acuerdo qué árbol era el que plantó. Era un almendro. Un almendro cuando sigue ahí el almendro. Claro, pero cuando cuentas la historia del almendro, por ejemplo,
Es enternecedor, porque yo me acuerdo de mi abuelo que hacía cosas así también. Claro, es que yo creo que, y lo del respeto a los mayores yo lo veo un montón, macho. Yo le hablo, mi bebé tiene 2 meses, pero yo le hablo, ¿no? Y le estaba hablando el otro día y le decía, los señores viejos, que tú vas a ser viejo una vez, lo saben todo. Y yo creo que ahora, como vivimos en este constante adanismo, ¿no? En el que parece que estamos una y otra vez inventando el mundo, en el que lo nuevo es nuevo, o sea, es bueno solo por el hecho de ser nuevo, ¿cómo no vamos a perder respeto a los mayores, ¿no? Si denostamos todo lo que no sea, lo primero nosotros mismos y lo segundo constante novedad, ¿no? Si lo nuevo y el mundo por crear siempre es mejor que lo anterior, ¿no? Pues cómo no vamos a hacerles de menos, ¿no? Cómo no vamos a vivir en una sociedad que no proteja, se ha visto, ¿no? Aquí en lo del COVID, ¿no? Y quién han sido los mayores perjudicados y en los últimos en los que hemos pensado. Y una sociedad también que tiene a sus mayores aparcados en residencias y a sus bebés aparcados en guardias porque no son productivos, porque el modelo productivo no puede explotar ni extraer de ellos nada, coño, ya es muy significativo, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene que ver con eso. La criminalización que se hace de la población ya más mayor con el tema de la pirámide invertida poblacional, claro, porque también la natalidad en España está como está, pero lleva más que a intentar estimular que la gente tenga hijos, que pueda aportar a un problema nacional, se acaba como criminalizando las pensiones, que alguien que ha trabajado toda su vida ahora pueda vivir bien y justificando las políticas que encima es el gobierno de ahora el que nos va a meter la reforma de las pensiones, o sea, de la jubilación más tardía, de unas pensiones que suponen ellos están más protegidas y realmente están siguiendo toda la agenda europea y nos lo meten con calzador como si fuera lo más normal del mundo. O sea, totalmente. Yo lo veo tremendo. Es maltusiano casi el tema, Hay otra cosa que también fue muy bonita y quiero hacer una confesión aquí, que lo mismo me van a hacer 2000 cortes para subirlo a internet, que me hizo mucha gracia cuando te escapabas para ir a misa, ¿no? Y que al final hiciste la comunión, que tu padre ahora contarás un poco las reacciones que me encantó. Y voy a contar un secreto gigantesco. ¿Tú te escapabas a misa también? Cuando yo era pequeño, yo fui a un colegio de curas, un concertado. Sí. Y mi familia pues, son cristianos, pero no practicantes y tal. Y mi padre era muy de que los curas, así, ¿no? Y yo cuando era un chaval, me molaba mucho cuando era muy pequeño el tema de los cristianos de base y todo eso. Sí. De hecho, hubo una época que me interesé bastante por cristianos por el socialismo, no eran las dos organizaciones que había. Y yo durante una época me escapaba también y iba a escondidas a misa cuando era un niño. Qué fuerte. Es que la gente está para ver eso, lo cree, más de tú, Roberto. Sí, porque yo tuve educación muy católica, eso es así. Y luego ya enseguida ya mi padre me dijo, haz lo que quieras, y ya cuando hice lo que quiera, pues ya empecé a hacer un hereje y hasta hoy. Pero bueno, me hizo gracia la anécdota porque es como, yo eso lo he vivido, entonces me hizo especial gracia también. Qué fuerte. Pues yo pensaba, mira, fíjate, yo pensaba que esto y también mi familia, el hecho de tener una familia muy politizada, comunista, iba a alejar a mucha gente del relato, ¿no? Porque, coño, al final, lo decía uno en Twitter también, decía que sus familias, aunque son muy sui generis, porque no es habitual tener una familia feriantes y otra familia comunista de tercera generación, un padre súper ateo militante, ¿no? Como lo llamo yo. Normalmente en España la historia que siempre se había contado era la contraria, ¿no? La de salir rebotado del colegio de curas. La mía era que me llevaban a ética y yo era solo de los 3 niños que se iban a ética y yo me escapaba a misa, que me escapaba un poco por el secreto. Mi padre no me iba a decir nada. Luego de mayor, cuando él no lo supo, hasta que no leyó el libro y me decía, pero que tampoco te habría dicho yo nada. Y yo ya, pero era también por un poco eso, el secreto. Pero yo creo que es habitual porque la hija de unos amigos nuestros, lo mismo, sus padres son ateos y ella es monaguilla, además. También sin hostias, la iglesia aquí teniendo a esta niña de monaguilla en un pueblo pequeñísimo y ella va a misa sin que sus padres tal. Yo creo que al final tiene que ver un poco. Yo tenía que ver con que mi abuela sí que era cristiana y tal, y yo a mi abuela era como lo que más quería en el mundo. Pero con subvertir aquello en lo que te han educado, ¿no? Para mí lo revolucionario casi era, pues eso, lo que hablo, ¿no? También de la bandera, de yo que era rejonista y quería resignificar la bandera antes que Rejón, porque con 15 años mi padre me decía, tú no puedes ir así a casa del abuelo, con una camiseta que tenía la bandera de España, que yo me compraba diciendo, no, es que hay que robarles, ¿no? Sus símbolos, y no puede ser que nos los quiten, hay que resignificar esto. Entonces, claro, todos esos debates, coño, pues no son los habituales. Y yo pensaba que esa parte iba a alejar un poco a la gente, pero al final no. Yo creo que no. Lo que atrae de tu historia es que es tu historia de verdad. O sea, que no has cogido y ya se empieza a contar una historia fantástica en la que no pasa nada porque es todo correcto. No, que cuentas la verdad. Entonces eso es lo que atrae. Sí.
Sí, luego ya, joder, como ha tenido tanta repercusión y tanta cosa, que no me arrepiento para nada, ¿no? Porque al final lo he hecho desde el amor y desde decir, es que yo con esto también, escribiendo el libro, he pensado y he visto mucho que hay dos maneras de mirar a la familia, ¿no? Desde el rencor absoluto, y puedes tenerlo porque obviamente todos los sitios cuecen habas, como dice mi madre, y ninguna familia es perfecta y tal, o desde el amor, y es obvio que hay gente que tiene familias disfuncionales, que son una putada, que tal, pero todos podemos hacerlo así. Pero se me ha ido la castaña diciendo esto, porque ella estaba pensando, me van a decir que hay gente que no elige nacer en una familia y le putean toda la vida, y yo digo, sí, que sí, hombre, pero que la norma existe, ¿no? Yo creo, sí, se lo dije a Monedero, porque me intentó decir, claro, pero es que hay familias a hacer esta, ¿no? Y le dije que al final el progresismo comete el error de pensar que todos son excepciones y no existe la norma, y el conservadurismo muchas veces comete lo contrario, ¿no? La derecha comete lo contrario, te dice que porque exista la norma, las excepciones han de ser abolidas, y yo creo que al final es un error cualquier cosa, pero no sé qué quería decir, era algo sobre la familia. Se me ha ido la castaña total. Bueno, si te acuerdas, luego lo complementas. Te quería decir otra cosa, y es que si no te asusta el éxito que ha tenido. Eso es lo que te quería decir, exponer demasiado a mi familia. Eso es lo que estaba diciendo, que al final he escrito esta historia desde el amor y no me arrepiento en absoluto de haber contado nada, porque no es lo que es y es un homenaje en cierto modo. Pero coño, con las críticas así tan a la ligera, y me duelen más porque no es que yo me la haya sacado de la manga, ¿no? Es que al final es la historia de mi abuelo o de... El otro día me decía, también un subnormal, me decía, pues si tu abuelo o bisabuelo lo mandaron a Francia exiliado, es que habría matado, porque y yo, cállate, 3 años, tío, o sea, mira, déjame. Es como que te duele más porque al final no deja de ser la historia, pero claro, yo no imaginaba que iba a leerlo tanta gente, ¿no? Lo que sí, al final la mayoría de gente lo ha leído desde el amor en lugar de desde sacar la puntillita, entonces no me arrepiento de haber expuesto tanto a mi familia ni de... Es que en redes hace mucho ruido la gentuza, porque es que es así, y sin embargo la gente real ni escribe normalmente en los sitios, ni hace odio, simplemente lo lee, lo mira, le gusta, lo habla con su gente, fin, y eso es la mayoría de la gente. Sí, totalmente. Te quería decir una cosa, porque claro, tú has recibido mucha crítica, pero yo he visto desde todo el espectro político, desde la izquierda más a la izquierda prácticamente, hasta la derecha más a la derecha, todo el mundo, quitando excepciones, te adora. O sea, es una de las pocas cosas que he visto de decir, puedo ver a Abascal con el libro, puedo ver a Monedero con el libro, o sea, todos están ahí, todos están un poco ahí como a ver hacia dónde van a Iris, ¿no? Y se les va la cabeza, no se dan cuenta de que Iris es una persona propia y irá donde le dé la gana, o sea, no es como una peonza que se va moviendo hacia donde la tiras. Y quería preguntarte sobre qué piensas sobre esto, porque claro... ¿Sobre dónde vas a ir? Pensaba que ¿dónde va a ir Ana Iris? No, yo creo que me preguntaba hace poco un periodista, me decía, si a Abascal le ha gustado tu libro y a mí también, o yo no lo he entendido o no lo ha entendido él. Y yo le decía, no, lo habéis entendido los dos. ¿Y sabes qué pasa? Que es que todo el mundo llora en los funerales cuando se le muere a alguien, todo el mundo normalmente, ya aquí empiezo, claro, a meter la puntilla, es terrible, ¿no? Que tengamos que estar siempre pensando, ahora me van a decir qué tal. Normalmente todo el mundo llora en los funerales, todo el mundo quiere a su madre y todo el mundo, mucha gente tiene un pueblo y mucha gente tal. Entonces yo creo que la clave es eso, ¿no? Y que esa parte más costumbrista. Y luego, a mí lo que me hace gracia es que si me han escrito diputados de todos los partidos políticos diciéndome, y luego con el famoso discurso de la Moncloa ocurrió lo mismo. O sea, me escribieron diputados de todos los partidos diciéndome, ay, pues me ha gustado. Incluso del PSOE, ¿no? Una diputada del PSOE que no voy a mencionar puso un tuit diciendo, qué bien, buen discurso, y a los 2 minutos estaba fuera, pero ocurrió, ¿no? Y yo creo que, joder, que en el fondo, cuando vas más allá de la estructura de partido, a lo mejor de tal, y bajas a las vivencias. También siempre es más fácil identificarse con una vivencia que con un programa político. Y yo creo que en eso han visto también el peligro en mí, quien lo ve, ¿no? Diciendo, coño, pues es que desde la vivencia te puedes entender con la gente, ¿no? Y puedes llegar a medio acuerdos y decir esto es una barbaridad o aquí estamos patinando como sociedad o yendo más allá de por eso me acusan de antipolítica y es como, no, quizás la manera más real de hacer política, ¿no? Es eso, saber decir. ¿Por qué crees que hay un sector, en plan los maestros y compañía, que te tienen tanto miedo? ¿Porque el libro refleja la podredumbre de la sociedad actual?
o qué es la que ellos defienden? ¿O por qué crees que tienen esa obsesión? Porque en algunos casos es verdadera obsesión. Mira, escribía hoy Enrique García Máquez, que es un poeta conservador que además me ha tratado súper bien. No lo conozco, pero me escribió una reseña preciosa y cada vez que la leo me emociono, ¿no? Y como que le tengo mucho que agradecer por esa reseña. Y escribía hoy sobre mí también y decía que en realidad les pongo tan nervioso porque es la muestra de su fracaso, ¿no? Del fracaso. Yo creo que cuando criticas el mito del progreso, ¿no? Pues te llueven, ya está. O sea, es que estás metiendo el dedo en la llaga, ¿no? En todo lo que creen. Yo creo que es eso y también tiene que ver, yo creo, con el fracaso del 15M, con que el 15M si su consecuencia fue Podemos, ha quedado en agua de borraja, ¿no? Un libro que empieza diciendo me da envidia la vida de mis padres con mi edad, después de 2011, que llevaba diciéndose eso, cuando se suponía que venían a saltar los cielos y se han quedado diciéndonos que pongamos la lavadora a Laura Valle, pues al final cualquiera que esté un poco implicado, yo creo, en esto, ¿no? Se da cuenta de que el 15M o quedó inconcluso y está por hacer, o era una filfa serrana. Y yo creo que tiene que ver un poco con esas dos cosas, ¿no? Con cuestionar el mito del progreso, por un lado, y con la nueva política, ¿no? Que se ha convertido en vieja en nada. Sí. Yo creo que hay una cosa que yo creo que es lo que más, lo has dicho ya, pero yo creo que de verdad para mí es el centro de todo este disconformidad contigo, y es el tema de que te hayas atrevido a decir, sembrando dudas en realidad, porque tampoco las has afirmado de una manera loca, el hecho de, yo creo que la vida de mis padres era mejor que la mía. Se formó un revuelo muy grande, ¿no? Que les ha impresionado la cabeza. Pero vamos a ver, es que... Te sacan no sé qué, no sé cuánto, pero no valoran muchas cosas que son culturales, sociales. Aparte de que la seguridad, ciertas cosas que estamos hablando de los padres, los 80, los 90, no estamos hablando de los años 50 con Franco, es decir, la sociedad mejora, pero es que hay en ciertos aspectos que la sociedad va un poco para atrás. Y que tú hayas sido capaz de decirlo de una manera que no es política ni partidista, bueno, sí es política, pero partidista en el sentido de es por esto, es porque es de esta idea, sino una persona normal. Y creo que hayas podido hacer eso ha sido como si le hubieran apuñalado en el corazón a más de uno. Pero aquí también, tío, es que qué poco bajan a la calle. O sea, claro, si vas llamando tabernario por ahí a la gente, luego normal que Ayuso gana y nos sorprende. Decimos, hostia, pues porque a lo mejor es lo que más se parece o en el lenguaje, o sea, lo que más cercano siente cierta gente, porque sois unos zanguangos, tío. O sea, claro que vivimos peor que nuestros padres, pero es que son ellos los que lo decían, ¿no? En el 15M también. Somos la primera generación en cortes de Pablo Iglesias nada más llegar al Congreso diciendo que vive peor que sus padres. Coño, no sé, decía Jesús Moreno, es que es como decir el rey iba desnudo el otro día, que el capitalismo fordista era menos agresivo con las clases populares que el financiarizado, es que es un hecho. O sea, hemos perdido por adquisitivo y se ve vivencialmente, ¿no? Lo que decíamos antes, siempre es más fácil explicar las cosas vivencialmente que mediante datos, quizá, y que en la era de la datología y todos son datos y fact-check y hostias, me digan a mí no sé qué por decir, oye, que es que igual hemos perdido poder adquisitivo o que es que igual las condiciones materiales de nuestros padres eran mejores, ¿no? Y sobre todo que lo que yo digo que aquí no sé si estaremos de acuerdo, pero que no todo es material tampoco, que en el horizonte ellos tenían pues eso, el progreso, ¿no? O que tenían otros... Yo siempre lo digo, el liberalismo no es solo una cosa económica, es también cultural. Y mis padres no solo tuvieron una hija con 20 años porque pudieron, que nosotros no podemos, sino porque quisieron también. Y ahora la mayoría de los chavales de 20 años están, pues eso, estábamos queriendo, diciendo que tenían que hacer muchas cosas antes de asentarse, no creyendo que la vida siempre es otra cosa, que no es tener una familia, hijos, porque bueno, y al final nos queremos libres y emancipados por tomar estas decisiones. Y yo creo que eso ha jodido, pero eso de verdad es que no lo entiendo. O sea, quizás es lo más fácil de asumir por la izquierda, ¿no? O debería ser lo más fácil de asumir por una izquierda que dice, pues sí, si es que hace 10 años estábamos diciendo sin curro, sin pensión, sin casa. Lo que pasa que es que todos ellos sospecho que tenían casa. Y ahora tienen 2 o 3 o 4. Entonces, pues claro, igual no te interesa por eso, porque tu proyecto ha fracasado y porque quizás nunca realmente... fuiste de los de abajo, ¿no? O fuiste de aquellos a los que decías representar un poco. Pero a mí me parece loquísimo, tío, que por decir
en los 80 la gente tenía la posibilidad de formar una familia, que no te voy a poner una pistola en la cabeza, que no te voy a ir por la noche a pinchar el condón, que eso es también lo que se piensa la gente, ¿no? Me decía, nada más que salir mi discurso, una escritora puso en Twitter, ya estamos con el discurso natalista, no somos vasijas, y es como, señora, su discurso al final se parece al de Hogar Social Madrid, ¿no? De ayudas sociales para los nacionales, porque se las demos también a inmigrantes, no se las damos a nacionales. Estas señoras se piensan que por darles ayudas a familias no se las vas a dar a autónomos, porque ellas sean autónomas, ¿no? Que es como que no se trata de obligar a la gente a tener familia, sino de dar la posibilidad de tenerla, que no se trata de que te conviertas en propietario y esto sea la España del ladrillazo, sino en dar la posibilidad a la gente de tener un puto techo digno, ¿no? O sea, al final es como que no sé. Es como una apelación a la responsabilidad colectiva también, ya un sentimiento más allá de tú mismo en las condiciones dadas, en plan, intentar ver un poco más allá. O sea, en las generaciones de ahora es que no, o sea, es a la vez que piensas en todo como muy universal, como en todo el mundo, como en tu vida se basa en un videoclip, no tienes capacidad de ver más allá de ti mismo, y es que es muy penoso, sobre todo ya en las generaciones de más y más jóvenes, que yo soy muy joven, pero es que las generaciones que van detrás mías no saben ni lo que es ir a una manifestación. O sea, de verdad que no lo saben. Y a mí mis profesores me llevaban a una manifestación. Me decían, vamos a una mani. ¿Sabes? Es que cada vez va a peor en ese sentido. Sí, no, y todo, y sindicarse. ¿Quién de mi edad? No hay ni nadie sindicado. O sea, en todo lo que tiene que ver con lo colectivo, pues, es que ni está ni se le espera, ¿no? Pero es eso, da rabia, porque dices, coño, que sería, habéis podido aprovechar esto, ¿no? Y decir, pues ha hecho viral un discurso que vuelve a traer el tema de la precariedad de la vivienda, y habéis dicho, pues no, pues esto es súper rancio, ¿no? Y súper terrible, no sé. Pero a mí esto realmente sí que me ha sorprendido. O sea, creo que muchas cosas me esperaba que me criticasen, pero esto precisamente, pues no esperaba que... Me sacaban además, y esto es algo también terrible, que se asocie el progreso de los derechos civiles al capitalismo que nos hunde en la miseria, ¿no? Cuando yo puse ese tuit de mis padres tenían el piso pagado, me respondía Beatriz Jimeno del Ministerio de Igualdad, una historia de su abuela con Franco, de su madre con Franco. Y es como, me estás hablando... Lo primero, mis padres cuando murió Franco tenían 5 años, ¿no? Y lo segundo, ¿por qué asocias los derechos civiles con la quiebra del estado de bienestar? O sea, si para tener derechos civiles el estado de bienestar ha de quebrar, coño, eres tú la que está haciendo esa asociación tan terrible, ¿no? No es más, yo qué sé, bueno para todos pensar que los derechos civiles pueden ir unidos a la prosperidad económica, ¿no? Y no asociarlos al desastre, porque entonces la gente lo que va a hacer es rechazar esos derechos civiles probablemente, ¿no? Antes que morirse de hambre, supongo. Que no se van a quedar, pero al final son ellos los que hacen esa asociación falaz. Nadie ha dicho, ¿no? Volver al chándal de táctil, ni a la heroína, ni a la ETA. Es que están a 2 pasos de decir que reivindico la ETA por decir que mis padres tenían una casa, ¿sabes? De todas maneras, lo que has dicho de vamos a estar en desacuerdo, es que yo creo que eso de no tan desacuerdo, es decir, la cultura, todo eso que estás diciendo, para mí tiene una base material y surge a partir de lo material. O sea, no estoy en desacuerdo. Y sí que creo que el avance de la sociedad también se mide en los avances sociales y culturales, no solo en lo económico. Porque es que si solo te fijas en lo económico, puedes ocultar realidades muy injustas y muy nefastas, realmente bajo unos números aparentemente buenos. Y sobre lo que estabas diciendo de la maternidad y todo eso, aprovechando que es un tema del libro también, tú que eres muy joven y has tenido... Pero es que no soy tan joven, que tengo 30 años, que mi madre ya tenía una cría de 10, tenía una niña de 10. Aquí tenemos una escala, 25, tal, sí. Vamos, claro, a mí cuando me dicen ahora, eres madre joven, o claro, yo cuando iba a la matrona, pues, y encima yo mido 1,50 m, pues Roberto sí me ha visto, entonces a su lado parezco un umpa-lumpa, ¿no? Sí, pero soy súper bajita. Y claro, me miraba el resto de madres como diciendo, ay, la que la han liado, a esta Teen Mom, ¿sabes? Va a salir en la MTV de madre adolescente. Porque la media joder, no sé si eran los 35 y medio o así para tener el primer hijo. Y claro, entonces 30 es joven, pero en realidad no soy tan joven. O sea, a partir de, mirad, que a mí esto me parecía terrible, a partir de mi edad, yo porque me quedé embarazada con 29, pero si me hubiese quedado con un año más, los médicos te llaman primípara añosa, que significa que estás teniendo hijos muy mayor, en lenguaje médico, ¿no? Sí, primípara añosa, o sea, a partir de 30 años. O sea, también vivimos de espaldas al hecho biológico.
que también lo digo en el libro, que eso no me lo han sacado todavía, ¿no? La biología existe. Claro. Todavía no me han dicho, pero como vivimos de espaldas a la biología, pues parece que yo soy madre joven, pero en realidad no. Pero bueno, ¿qué me ibas a preguntar? Que ya... Que bueno, que a pesar de ser joven, para la media que estamos hablando, que la experiencia en sí, porque claro, es que ahora hay mucho tabú con eso, en plan de, es que un hijo te destroza la vida. Yo creo que no es así. Y quería que dieras tu visión sobre eso, sobre todo teniendo en cuenta que tú, de forma reciente, te has convertido en una mujer de mucho éxito y además has tenido un hijo. Para mí es más éxito todavía. ¿Qué visión de una mujer de éxito que ha tenido un hijo puedes dar sobre esto? Bueno, te imaginas, ahora empieza a hacer el típico discurso de emprendedora, de techo de cristal y de... Si es que solo llevo 2 meses con el bebé. No sé si mi experiencia además es extrapolable a todo el mundo. Y yo creo que también cuando me dicen la familia que reivindico es la tradicional, no. La familia que reivindico es la extensa, que era la propia de las clases populares de siempre, ¿no? Aquella en la que se cría en comunidad, ahora que está tan de moda, ¿no? Los cuidados, creemos comunidades, coño, eso ha sido así toda la vida, ¿no? O sea, yo he crecido con mis abuelos, con mis primos, mi prima Carolina está de brazo en brazo toda la vida. Hablo de la vecina de mi abuela, de la Tere en el libro como si fuese de mi familia, porque es que de hecho es como si lo fuera. Y claro, yo tengo a mis padres, entonces esa ayuda que ahora parece que incluso está mal, ¿no? Decir, los 60 serán los nuevos 30, dice alguien totalmente. Pero yo tengo eso, la suerte de que mis padres se implican mucho y también lo digo en el libro, ¿no? Que yo no tengo hijos solo para mí, como algo individualista, sino para algo más grande, ¿no? Para que formen parte de mi familia y de mi familia que es extensísima además. Y eso. Y luego yo también es que he visto muchos modelos de paternidad como los de mis padres. Mis padres con 20 años obviamente salían de fiesta y me dejaban a mí con mi abuela y yo tan feliz, ¿no? Y me decían que se iban en el entierro de Manuel Cacharro, que también lo cuento en el libro. No sé, no separa tu vida por tener hijos, ni al contrario, ¿no? Yo creo que es precioso porque empiezas a tener algo en lo que implicarlos y a poder enseñarles aquello en lo que creen, ¿no? Y el mundo, pero claro, llevo 2 meses de paternidad, igual con 6 años te digo, mira, oye, pues igual, pero... No me ha salido bien. Claro, no, yo creo que no. No creo. Pero es eso, o sea, sentir que estás contribuyendo, ¿no? A devolver el amor que te han dado, que es algo muy cursi, ¿no? Pero el amor que te han dado tus padres y tus abuelos, ver que ahora se lo puedes devolver y les hace muy felices realmente en ver que a mí me emociona mucho eso de mi abuelo, tío. O sea, al final mi abuelo campesino... Que es eso, yo lo digo siempre, la familia es el único patrimonio de los pobres. Y cuando mira tan orgulloso a todos sus nietos y a sus bisnietos, digo, joder, es que qué bonito, ¿no? Esto es... Mi abuela tuvo problemas de joven y le tuvieron que, bueno, hacer una operación de estas que se hacían antes porque eres mujer y la matriz te provoca problemas, que era todo falso, pero... Y creía que no iba a poder tener hijos, más no se quería casar con lo que fue mi abuelo. Y le decía, no voy a tener hijos, no me puedo casar. Y decía, bueno, ya veremos. Y al final tuvo uno, que fue mi padre. Y para ella es como... O sea, lo típico que te dice la abuela de soy todo lo que tengo, lo mejor que tengo, tal. Es que para ella es literalmente toda su vida está definida en torno a esa condición, que era una putada también, claro, porque ella le decía a su madre, yo cuando no mandes sobre mí voy a ser bailarina. Y le soltaba una hostia a su madre, ¿sabes? Y ya está. Y, ¿sabes? Y realmente yo cuando lo hablo con ella, para ella es como... Lo que la ha mantenido viva hasta ahora, ¿sabes? A pesar de cómo era también el posfranquismo, o sea, el posfranquismo, la posguerra en comunidades rurales aquí en Valencia, pero que venían, la gente de Madrid venía a dar sus hijos a las comunidades y la gente de Valencia capital también iban a dar a sus hijos a los pueblos porque no les iban a poder dar de comer. Hostia. Y para ella es su estandarte vital realmente. Y me hace gracia este rollo antinatalista, nihilista extraño de ahora porque es una verdad muy grande que lo único que tienen la gente pobre es la familia y se valora muy poco ahora porque todo es muy fugaz. Tienes 700 amigos que no ves nunca, 700 vacaciones que no has estado tú allí pero las has visto todas también con ellos y no se valora mucho de lo que tienes cerca. Y porque te viene dada, yo creo, o sea, ahora como todo es autodeterminarse, autoconstruirse y logros individuales, claro, y nos definimos por aquello que elegimos o que nos esforzamos, que al final es el mito del emprendedor, ¿eh? Yo consigo esto porque yo soy, es ese mito, todo lo no electivo, como puede ser la patria o como puede ser la familia, pues es una puta mierda y lo tengo que rechazar, ¿no? Porque no lo he elegido.
Yo creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Con que si todo es autodeterminarse, pues lo que viene dado tiene que ser rechazado. Y es una pena porque joder, yo también lo veo. Y además es que la izquierda hace el ridículo cuando tiene estas posturas antifamilia y anti... Porque la mayoría de la gente, ya te digo, otra vez volvemos, ¿no? A lo de la norma y la excepción. La mayoría de la gente tiene una familia y la quiere, tío, por muchas putadas que le hayan pasado, por mucho que de adolescentes haya revelado y haya salido rebotado. Entonces yo creo que hace un poco más mal que bien esta postura. Y de ahí viene mi pique con Maestre, por cierto, que si queréis lo cuento. Por favor. Mi pique con Maestre viene de que él se rió de Espinosa de los Monteros, porque Espinosa de los Monteros debe tener una familia enorme. Y claro, las familias enormes se asocian siempre, sobre todo en las ciudades, ¿no? Porque en las ciudades yo creo que la familia de las clases populares no era tanto la extensa, los 200 millones de hijos, porque no los necesitaban básicamente, yo creo, para trabajar el campo. Antes se tenían hijos un poco para eso, ¿no? Para luego sostenerte de mayor. Y yo dije en una entrevista que la izquierda hacía el ridículo cuando asociaba las familias extensas y grandes al Opus, a la derecha, porque eran las de las clases populares de toda la vida. Y viene de ahí, de que él se molestó, porque yo dije en una entrevista que la izquierda hacía el ridículo y puse ese ejemplo cuando él se había reído de Espinosa de los Monteros, que te puedes reír de muchas cosas, de Espinosa de los Monteros, pero no de que se reúna con su familia una vez al año y haga una fiesta. Madre mía, es que hay que meter la pata, ¿eh? Es que se les da mal. ¿Qué te puedes esperar de él? Y ahí empieza el odio, ¿no? Hacia ti. Ahí empieza todo, creo yo. A lo mejor no, a lo mejor te puedes echar antes. Rojiparda, es la reina rojiparda. Bueno, vais a llegar a algún pacto hoy aquí, o Rojipardo, hay que empezar a unir lazos, ¿no? Alguna cita de alguien. Es que, tío, espectacular. Bueno, Nairis, no te queremos molestar mucho más. Muchísimas gracias, estoy encantada. Gracias por venir. Ha sido maravilloso. Este libro, que ya lo he dicho más veces, pero lo vuelvo a decir hoy que hay gente nueva, es una obra de arte, os va a encantar. Y nada, pues ya nos veremos, ya me pasaré a veros por Aranjuez. Muchísimas gracias. Un beso. Nairis. Chao, Pau, adiós. Adiós.